Bueno, para que quedara bien, me tengo que poner en el otro lado. Es que son fallos técnicos, hasta que no tenga control de esto, no sabremos. Bueno, familia, un saludo, muy buenas tardes, continuamos. Yo llevo ya desde las 6, mañana empezaré desde las 5 de la tarde, lo digo para los que nos estáis viendo, a las 5 de la tarde empezamos el programa, tanto ya el martes, miércoles y jueves. Pero hoy tenemos aquí a Yolanda, que nos va a hablar del tema que le propuse yo, que son ¿tienes poderes psíquicos? ¿Cómo saber qué poderes psíquicos y cuáles son, ¿no? ¿Cómo afecta? Vamos a empezar describiendo lo que es esto, porque primero hay que aclararse lo que es cada cosa y después iremos desarrollando, si nos da tiempo hoy, pues haremos una segunda parte. Perfecto, bueno, un saludo también a toda la gente que estáis en directo ahora mismo, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, en el Twitch, pero como sabéis, arriba tenéis un enlace que podéis compartir en vuestras redes sociales, grupos de Telegram y de WhatsApp y avisar de que estamos en vivo o lo pueden ver en diferido. Y para la gente que estáis dentro del ordenador, en la plataforma que estáis viendo, en YouTube estamos en Matrix Pandora, en Luis Palacios, en Pandora TV, en Caja de Pandora, en Yolanda Soria. En Facebook estamos también en el grupo La Caja de Pandora y en la fanpage La Caja de Pandora Vídeo. En Twitch, Caja de Pandora Vídeo. Twitch, muy importante, si todo el mundo se suscribe a Twitch y la gente ya mayormente nos sigue por Twitch, salimos de YouTube. ¿Por qué saldríamos de YouTube? Porque en YouTube hay censura y en Twitch no la hay de momento. Pero sabéis que también al día siguiente lo vamos a subir pues, a Lo Veo Televisión, a Libri, Rumble, Origen, el iVoox. iVoox importante porque tienes el audio lo escuchas y no tiene anuncios, lo puedes descargar y escuchar desde cualquier dispositivo. Al día siguiente también pongo en el iVoox de La Caja de Pandora, pongo también los audios del vídeo de hoy y lo podéis descargar. Bueno, Yolanda, el tema de hoy. Adelante, todo tuyo. Primero, antes del tema, saludaros a todos. Bienvenidos todos una vez más a este rinconcito y a este ratito de encuentro semanal que tenemos aquí con vosotros. Pues el tema de hoy, me dice Luis, el título de la semana que viene, digo, no tengo ni idea de qué hablar. Ya he hablado de tantas cosas que ya no sé de lo que he hablado, de lo que no he hablado. Y me dice, pues habla de los poderes psíquicos. Y me lo quedo mirando así como diciendo, a ver, y sí, porque me lo han pedido, me están preguntando sobre eso, así que te ha tocado, como tú no sabes de qué hablar, pues te ha tocado el tema. Y aquí estoy, hablando de los poderes psíquicos. Entonces, lo primero que hago yo, sabéis, habitualmente, es describir un poquito el título del vídeo de hoy, ¿no? Que es poderes psíquicos. Tienes poderes psíquicos, lo hemos llamado, aunque en realidad nos vamos a ocupar más en esta parte, por lo menos, de saber qué son los poderes psíquicos y de qué se trata cada uno de esos poderes, ¿no? Y entonces, como siempre sabéis que yo soy aficionada al diccionario, aunque Luis me dice que soy la friki del diccionario, yo voy con el diccionario y la libreta a todas partes. Así que vamos a ver, ¿qué es un poder, en primer lugar? Un poder es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Estar una persona en condiciones de hacer determinada cosa, por no haber nada que lo impida, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer esto porque no hay nada que me lo impida, o tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Pero nosotros le damos una connotación especial a poder como una acepción esotérica, ¿no? Como si tener poderes fuera tener algo especial, fuera tener algo sobrehumano, algo sobrenatural, ¿no? Ya estáis viendo que no, que tener un poder o poder simplemente es tener la capacidad de hacer algo. Y la segunda parte del título es psíquico, ¿no? La palabra psíquico, ¿de dónde viene? Pues psíquico viene de la mente o relacionado con ella. Pero, claro, ¿qué es la mente en sí? Pues la mente es el conjunto de capacidades intelectuales de la persona o la parte del ser humano en que se considera que se desarrollan estas capacidades. Y recientemente hay estudios que han tratado de ubicar, ¿no?, dónde está la mente, porque hay que distinguir que una cosa es la mente como tal y otra cosa es el cerebro, ¿vale? El cerebro es el órgano que tenemos físico dentro de nuestra mente, o sea, perdón, dentro de nuestro cráneo, de nuestra cabeza, y se asocia la mente al cerebro, pero la mente no es el cerebro en sí. Podríamos decir, como han determinado últimamente los estudios científicos, que la mente sería el resultado del funcionamiento de ese cerebro, ¿no?, que
genera una especie de campo electromagnético de energía que fluctúa alrededor de la cabeza, pero que no está en la cabeza así, ni dentro de la cabeza, ni dentro del cerebro como tal, sino como es un campo de energía, como puede ser el que generan los imanes, ¿no? Un imán, el imán en sí es la pieza, vamos a decir, la piedrecita o esa pieza, ¿no? Que tiene esa capacidad de atraer las cosas metálicas, ¿no? Especialmente el hierro, pero la capacidad de atracción no es el imán en sí. El imán tiene capacidad de atracción. Bien, pues nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, concretamente en este caso, tiene capacidades mentales, ¿no? Y entonces se le asocia a ese cuerpo energético que viene siendo al final el cuerpo mental o la mente, que no es más que, como decíamos, el resultado de la acción o el funcionamiento de esos procesos bioquímicos dentro del cerebro. Eso es lo que nos dicen a nivel biológico. Pero sabemos que la cosa va un poquito más allá, sino que nosotros no somos solo este cuerpecito físico que vemos aquí, este avatar, este muñequito, que en mi caso fue llamado Yolanda y en el de Luis, pues Luis. No somos el muñequito, sino que en realidad somos un ser energético, ¿no? Un ser además consciente o una conciencia que tiene asociado un ser energético que a su vez tiene asociado un avatar físico, que en este caso sería nuestro cuerpo. Bien, pues la mente sería uno de esas capas o uno de esos cuerpos sutiles asociadas a este cuerpo físico, ¿no? Que van de la mano. Entonces, estamos viendo que es la capacidad de ese cuerpo mental, ¿no? De efectuar o realizar determinadas cosas. ¿Esto quiere decir que es algo sobrehumano? No, esto quiere decir que es una facultad, una capacidad que tenemos y que en mayor o menor medida pues cada uno lo tiene desarrollada según el caso, ¿no? Hay personas que las tienen más desarrolladas y personas que las tienen menos desarrolladas, pero esto pues puede ser como cualquier músculo, ¿no? Que tenemos, esto lo hemos comentado muchas veces, si tú llevas un brazo en un cabestrillo, por muy bien y sano que esté el brazo, al cabo de un año de llevar el brazo en el cabestrillo, vas a ver que tu brazo, incluso antes, se va a quedar mucho más delgadito de no usarlo, va perdiendo la masa muscular, va a perder la fuerza, va a perder esa energía, ¿no? Y va a perder parte de esa no vitalidad en sí, porque sigue estando vivo, pero sí que va a perder la fuerza, la capacidad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene, vamos a decir, un programa de supervivencia que hace que maximicemos cualquier recurso que tenemos, ¿no? Y entonces aquello que no se usa, aquello que no se utiliza, va fuera. Entonces lo deja, vamos a decir, de alimentar. Por lo tanto, si yo dejo de utilizar el brazo, pues tu cerebro va a entender que no es útil, que no lo necesitas, que es algo que no es preciso para tu funcionamiento y va a ahorrar energía, va a ahorrar recursos y va a dejar de alimentar con tanta intensidad ese brazo porque no lo estás utilizando. Con la consiguiente merma de facultades o de propiedades que tenga en este caso, estamos hablando del brazo, pero cuando hablamos de la mente sucede lo mismo. Al final, cuando yo utilizo una capacidad, lo que hago es potenciarla, ejercitarla, ¿no? Y es igual que si me voy al gimnasio a hacer bíceps. Pues exactamente igual, pero en este caso con la mente y con las capacidades psíquicas sería exactamente lo mismo. Cuando yo presto atención a esas capacidades, las utilizo, las atiendo, les pongo atención y les doy una importancia porque me doy cuenta de que me están sirviendo, esa capacidad mediante mi atención, mediante mi percepción y mediante mi ejercicio, ¿no? El acto de utilizarla mediante el uso de la misma, lo que va a hacer es ir creciendo, se va a ir incrementando cada vez más, se va a ir desarrollando, igual que desarrollaríamos exactamente un bíceps. Para eso hay diferentes escuelas con diferentes ejercicios, hay muchas propuestas, ¿no? Podéis encontrar mucho en la red, pero hoy, como decía, no vengo a hablaros de cómo desarrollar estas capacidades, aunque podemos hacer una segunda parte para el próximo vídeo, por ejemplo, para que este no sea tan largo. Luis nos ha restringido el tiempo porque ahora lo hace todos seguidos y ya acaba el pobre agotado porque es que es una paliza y entonces, claro, hay que ir. Pues bueno, hoy vamos a explicar esta parte y si acaso en el siguiente, si os parece y os gusta y os apetece el tema, pues
vamos a ir por esa otra segunda parte. Entonces, deciros que hay diferentes capacidades, ¿no? O facultades, esos que llaman poderes psíquicos, y hay como dos grandes ramas, ¿no? Están divididas como en dos grandes ramas. Una rama que sería el potencial psíquico en sí como tal, que no interfiere con materia, es decir, en el que yo no genero un efecto físico externo a mí, sino es algo más bien a nivel interno, a nivel energético, sutil o de interacción no visible, que no se refleja en la materia que me envuelve, ¿no? En el mundo físico como tal, visiblemente, es decir, yo no estoy haciendo levitar objetos, sino que simplemente muevo una energía o una capacidad, una facultad que sería, por ejemplo, la de leer los campos energéticos de Luis de manera que pueda leer, por ejemplo, su mente, sus pensamientos, ¿no? Que sería la telepatía, por ejemplo. Esto sería una parte, ¿no? La parte esta psíquica, que es como de leer, de saber interpretar, de recibir información, ¿no? Del entorno, sería la parte más psíquica. Y después tenemos otra parte más física, que sería la capacidad de interactuar y generar un efecto en torno a mí, en aquello que me rodea, sobre todo a nivel material, a nivel visible, ¿no? Como, por ejemplo, el acto de levantar un objeto o lo que podría ser llamado telequinesis, ¿no? Entonces, esto sería como las dos grandes ramas, las dos grandes patas que tenemos ahora mismo aquí. Y en base a esto, pues tengo aquí un largo listado de ítems que he traído. Seguramente he dejado algunos en el tintero, ¿no? Porque muchos de estas capacidades, vamos a decir que tienen un nombre mayor, genérico, que engloba después otros subtítulos dentro de sí, ¿no? Que engloban como determinados grados de esa misma capacidad, como puede ser, por ejemplo, con la evidencia. Con la evidencia sucede esto, ¿no? Tenemos la evidencia, la clarividencia, ahora hablaremos más en detalle de ello, ¿no? Y podemos ver cómo un mismo ítem se subdivide en diferentes, pero en realidad de lo que están hablando es de la misma capacidad, pero en diferente grado, en diferente medida, y se le pone diferentes nombres. Esto es algo que ha sido largamente estudiado por la rama de la parapsicología desde hace muchos años, que nos decían a los que estudiábamos este tipo de cosas que estábamos locos, que eran supercherías, era cosa de ignorantes, ¿no? Nosotros poco menos que no teníamos ni idea de nada y estábamos imaginándonos las cosas, pero curiosamente desde que llega la física cuántica, ¿no? Y se pone en la palestra y además llega como un poco al alcance de todo el mundo y empezamos a comprender las implicaciones que tienen esos descubrimientos de la física cuántica en nuestro mundo, en nuestro entorno, en nuestra mente, en la psique, en la forma de funcionar realmente las cosas, porque hasta ahora pensábamos que la realidad funcionaba de un modo, pero nos estamos dando cuenta de que funciona de un modo bastante diferente al que creíamos, ¿no? Que no es solo lo que vemos, la realidad, sino generalmente la realidad es algo precisamente que va mucho más allá de lo que podemos percibir o ver con nuestros 5 sentidos y que simplemente lo que vemos es una pequeña parte de esa realidad, ¿no? El que no la veamos no quiere decir que no exista, igual que con el aire. Estamos rodeados de aire, de oxígeno, etcétera, etcétera. O como el pez que está dentro del agua, no es consciente de que está dentro de un medio acuático. En este caso, nosotros estamos dentro de un medio, en este sentido, aéreo, no es que estemos volando, pero tenemos un entorno aéreo que no somos capaces de ver, porque el suelo sí lo vemos, ¿no? La tierra sí la vemos, pero el aire en sí no lo vemos, estamos rodeados de él, pero existe. Pues igualmente sucede esta interacción y estas capacidades. De manera que esta física cuántica da explicación, una explicación además científica, a todos estos fenómenos que estamos hoy, que abarca el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Que es pues esos poderes psíquicos o esos poderes extrasensoriales, vamos a decir, ¿no? Esas capacidades extrasensoriales. ¿Por qué se llaman capacidades extrasensoriales? Se me lió la lengua. ESP o PES, según sea el idioma en el que lo estemos detallando, porque es la percepción extrasensorial, quiere decir que es algo que percibo por fuera
de los 5 sentidos que habitualmente estamos acostumbrados a manejar, como son la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Creo que los he dicho todos, ¿no? Vista, oído, tacto. Entonces, son sensaciones o percepciones, mejor dicho, porque no tiene que ser algo sensorial a nivel de sensación física, ¿no? De que note yo una sensación en el cuerpo, pero sí que son percepciones de información que yo recibo por otros canales. ¿Y cómo es posible que yo reciba una información por otros canales si teóricamente son estos 5 sentidos los que tenemos? Como mucho nos añaden el sexto así como de regalo, ¿no? Cuando realmente yo percibo esas cosas, ¿no? ¿Cómo yo estoy viendo todo eso? Pues yo estoy percibiendo todo eso a través de mi conciencia o de ese ser energético que yo soy, energético y autoconsciente, que no tiene una ubicación física como tal, que no está dentro de nuestro cuerpo físico, como se ha podido comprobar durante las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? En estas experiencias se ha podido certificar cómo la persona es capaz después, cuando vuelve, ¿no? Y vamos a decir que revive o resucitan o lo resucitan, ¿no? Dentro de ese tratamiento médico que se lleva a cabo en estos casos de reanimación, ¿no? Cuando lo reaniman, resulta que la persona es capaz de explicar cosas que ha visto, que ha oído, que ha podido ver tanto en esa sala, en lugares en los que no están a su alcance, como en habitaciones contiguas, como en lugares muy lejanos a esa persona que pueden estar a lo mejor en otro país o en otra ciudad a la que se encuentra la persona que está viviendo ese episodio. Entonces, esto se ha documentado largamente. Si habláis con los médicos de urgencias, con los médicos que están también en las salas de los cuidados intensivos o el personal de enfermería, os pueden contar casos espeluznantes de extraños, casos que ellos mismos se cohíben de hablar porque dicen nadie nos va a creer, nadie va a considerar que lo que estamos diciendo es cierto, van a pensar que estamos desvariando, que estamos locos y tienen miedo a perder muchas veces el prestigio o la credibilidad profesional en ese sentido. Pero se han hecho estudios, hay médicos que en cambio se han dedicado a estudiar este tipo de experiencias y han podido detallar y constatar diferentes experiencias de este tipo que están registradas, documentadas y que se ha podido comprobar verdaderamente con el método científico de que así ha sido, ¿no? Con datos precisos y concretos, ¿no? Entonces, lo que está percibiendo toda esa realidad, lo que está percibiendo todo ese entorno no visible y no tangible desde el modo de vista, desde el punto de vista que nosotros lo mencionamos normalmente, lo está percibiendo ese otro ser que somos nosotros, esa otra parte de nuestro ser que también está ahí y que tampoco nosotros podemos percibir normalmente con los ojos físicos ni con los sentidos físicos que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Que no son estos 5 sentidos. Entonces, todo esto que se percibe de esa otra forma, lo han englobado como en un sentido, bueno, como todo esto no sabemos de dónde viene, lo metemos en el sexto sentido y ahí en ese saco cabe todo, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas que se podían documentar, por ejemplo, con lo que sería la sinestesia. La sinestesia sería la capacidad de percibir diferentes estímulos o estímulos diferentes al canal por el que lo estamos recibiendo. Es decir, yo puedo ver con los oídos, oír con el olfato, con la nariz, ¿no? No sé, o sea, es que, como decimos, es como que el canal que percibe la información no es el específico para recibir ese tipo de información, ¿no? Y entonces puedo, a lo mejor, tocar los colores, ver los colores, tocándolos, ¿no? O oírlos, ¿no? Por eso, de esa frase, por ejemplo, el amarillo chillón o es un color triste, todo eso viene porque hay personas con sinestesia que pueden oír el color, que no solo lo ven, sino que lo oyen, ¿no? Entonces, el amarillo chillón es un amarillo que ellos oyen un grito, oyen un chillido, ¿no? Un sonido agudo cuando está ese color presente. Y esto
hay estudios que indican que todos tenemos esta capacidad de sinestesia hasta los 10 meses de edad aproximadamente, en los que, según los médicos, hay un misterioso jardinero que nos hace una poda neuronal y nos corta los canales ahí que están generando la interconexión en todos esos canales, es decir, que toda la información que recibe está cruzada y la interpreta indistintamente el cerebro, venga desde donde venga o nuestra mente. Entonces hay como una poda, según dicen, neuronal, y entonces nos dejan los canales específicos, ¿no? Los ojos para ver, los oídos para oír, etcétera, etcétera. Pero cuando hay personas adultas que les sucede esto, y hay personas que habitualmente no somos sinestésicas, como soy yo, pero que puntualmente he tenido episodios de sinestesia y me van pasando de tanto en tanto, ¿no? Es algo como muy esporádico, pero me sucede. Quiere decir, desde mi punto de vista, que estos canales no es que sufran una poda como tal, sino que la poda que nos realizan es una poda mental, es una poda cognitiva en el sentido de que nos enseñan a que para mirar se utilizan los ojos y dejamos de utilizar nada más para mirar. Nos enseñan a que para oír son los oídos y dejamos de oír con ninguna otra parte del cuerpo porque nos han enseñado a hacerlo así, dejamos de utilizar las otras para eso, con el resultado de que al final se van especializando estos canales y dejamos perder la facultad de los otros sentidos de percibir toda la información al completo. Al dejarlo de usar, ese sentido se va debilitando, esa forma de recibir la información se va debilitando hasta que vamos a decir que perdemos la capacidad de hacerlo, aunque está ahí de modo latente, ¿de acuerdo? La seguimos teniendo ahí de modo latente. Entonces, este sería un canal o un medio de entrada de mucha de la información que recibimos, que ignoramos cómo la sentimos, por qué nos sucede eso, cómo yo estoy sabiendo esto que no sé, por qué lo sé, pero lo sé, ¿no? Y cómo yo después esa información que me llega la interpreto y la llevo a un modo, vamos a decir, en el que sea una información que yo pueda comunicar a los demás, que sea inteligible, que sea una información comprensible por el resto cuando yo la traduzco. ¿Por qué? ¿Qué nos sucede a las personas que tenemos estos canales activos en mayor o menor medida? Que muchas veces te llega la información, pero es una información en forma de impresiones. Muchas veces es en forma de sensaciones, muchas veces es en forma pues, de un escalofrío y una sensación interna como un pellizco en el estómago, que no es que estés viendo algo como tal, pero a ti ese pellizco y esa sensación del estómago te está haciendo conectar con una imagen determinada, con un momento concreto, con una persona concreta. Y cuando recibes esto, tú no sabes por qué, pero sabes que está pasando esto o aquello o lo otro a tal o cual persona o en este o aquel lugar o que va a suceder. Y muchas veces decimos, esto son tonterías mías, que me estoy comiendo el darro, como se suele decir, me estoy comiendo la olla, estoy dándole vuelta a las cosas. Y después viene fulanito y te dice, no, es que ¿sabes lo que me pasó esto, esto y esto. Y era en el momento en el que tú estabas sintiendo aquello, ¿no? Cuando tú a estos episodios le sigues prestando atención, esto se va a ir incrementando porque vas a tener después la constatación de que algo sucedió en ese sentido y que es así. Y se va a ir incrementando y van a ir aumentando estos episodios. Pero cuando tú dejas de prestarles atención, que es lo que nos enseñan en esta sociedad y en este entorno educativo en el que estamos, nos enseñan a no prestar atención a estas cosas, pues lo que van a hacer es irse debilitando, distanciando cada vez más estos episodios y cada vez nos va a costar más comprender esas sensaciones físicas, ese pellizco, como decía el estómago, ese escalofrío que siento en la espalda o esa sensación de angustia o de alegría, que también puede ser una alegría o el recuerdo de una persona de repente que después viene a tu casa o te escribe o te llama. Ahora viene un poco, porque con esto de las restricciones que tenemos por todos lados, aparecen poco por casa, pero bueno, igual tienes noticias de una persona a la que hace mucho tiempo que no sabías porque te escribe, te llama, te pone un WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, saber simplemente que todo esto no solo es algo como de superhéroes, como nos cuentan en las películas, que parece que el cine, a pesar de que nos muestran en las películas, que nos muestran de que sí, que el hombre araña tiene capacidad, como dice, la capacidad arácnida, ¿no? Como lo llaman, el poder... El sentido arácnido. El sentido arácnido. De que Superman vuela y tiene rayos en los ojos y... Spider-Man. El sentido arácnido es Spider-Man, yo lo he dicho, y Superman vuela y tiene capacidad de ver a través de las cosas y rayos en los ojos y etcétera, etcétera. A pesar de que nos lo ponen como seres especiales que tienen unas capacidades sobrehumanas, es una forma, por un lado, de decirnos que sí, que existe,
Pero por otro lado nos están diciendo, pero tú no puedes. Solo puede una persona que tenga una capacidad especial. Solo puede una persona que sea un superhéroe. Como tú no eres superhéroe, tú no puedes hacer nada de eso. Pues no es así. Estas capacidades no solo las puede tener cualquier persona, y de hecho en gran medida las tenemos todos, aunque muchas veces ignoramos lo que tenemos en nosotros, sino que se pueden ejercitar y se pueden desarrollar en mayor o menor medida. Es cierto que hay personas más dotadas que otras, como hay personas que son más dotadas para el canto o para la pintura o para las matemáticas o para cualquier otra cosa, ¿no? Que tienen más facilidad. ¿Por qué? Por su naturaleza, por su herencia informativa a nivel genético, ¿no? Que han heredado los PACs, por la educación que se les ha dado, por el entorno cultural, etcétera, etcétera. Tienen más facilidad que otros, ¿no? Están más predispuestos que otros, pero realmente es algo que puede alcanzar o realizar todo el mundo con un poco de entrenamiento en mayor o menor medida, como digo, ¿vale? Entonces, a ver, dejadme aquí hacer que no me quede nada de aquí. Vale, pues de estas capacidades, como decía, unas de ellas son como capacidades de interactuar en el entorno y otras son como capacidades de desplazar nuestra conciencia por el tiempo, espacio, dimensiones, etcétera, etcétera, o de recibir determinada información, ¿no? Leer determinada información de nuestro entorno, de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la percepción extrasensorial, que sería esta parte, ¿no? De la parte psíquica, más parte de leer la energía, de leer información, ¿no? De percibir o de trasladar mi conciencia sin interactuar físicamente en el entorno como tal. Os voy a ir leyendo los diferentes ítems porque es que son muchos y para no irme dejando ninguno, pues yo voy a ir leyendo la lista, ¿no? Tenemos la evidencia. Dentro de la evidencia hay diferentes niveles, como uno son la clarividencia, también podemos entrar aquí, entraría la clariaudiencia, podríamos decir que también entra la visión remota, ¿no? Aquí entrarían diferentes ítems. Pero dentro de la evidencia sería la capacidad de percibir información de algo que va a estar fuera de tu alcance de visión, fuera de tu conocimiento como tal, es decir, algo con lo que tú no tienes conocimiento, que tú no tienes por qué saber ni cómo saber, es decir, es la capacidad de saber cosas que tú no puedes saber, bien sea de otras personas, bien sea de otros lugares, bien sea de hechos que van a suceder en algún momento determinado, o bien sea de incluso situaciones que ya han sucedido, ¿no? Dentro de la evidencia también estaría la premonición, precognición, o la retrocognición, ¿vale? Que ahora iré detallando estas partes. Dentro de esta evidencia tendríamos la clarividencia, que sería la capacidad de tener una visión clara de la información que te rodea. O sea, sería la capacidad de leer la información que te rodea con una claridad extrema. Es decir, de ser capaz de interpretar las señales, la energía, la mirada de una persona. ¿Sabes aquello que ves entrar a alguien y dices, uy, esta persona, qué mala impresión me da? Tengo la sensación de, pero es que además sé por dónde va a ir, sé por dónde me la va a dar, sé cómo va a actuarse y no sabes por qué. Tú estás leyendo una energía y estás leyendo una información en la postura corporal de la persona, aunque no hayas aprendido a leer el lenguaje no verbal, vas a tener también una información de los olores, de las feromonas de esa persona, ¿no? Aunque no son perceptibles conscientemente a nuestro olfato, vas a percibir ese olor, vas a oler sus emociones. Dices, hay una frase típica, ¿no? Es que se huele el miedo, ¿no? Uy, aquí huele a miedo, ¿no? Y es las hormonas realmente lo que tú puedes oler, aunque no eres consciente de ello, pero es una percepción que a nivel inconsciente sí que estás recibiendo y estás interpretando, ¿no? Tú puedes oler las emociones de esas personas, tú puedes incluso percibir, en cierto sentido,
las intenciones, en el casi como leerle el pensamiento. No saber la frase típica, no saber exactamente qué piensa, pero sí que estás viendo las intenciones, por dónde va a ir, ¿no? Y esto es una capacidad de la evidencia y la clarividencia también. Ese leer las señales del entorno y saber interpretarlas de un modo innato, de un modo espontáneo, sin que nadie te haya enseñado y sin que nadie te haya explicado lo que son esas señales, ¿no? Que no es lo mismo que no te enseñen a tener evidencia que no... a ver, una cosa es que te enseñen a interpretar las señales y otra cosa es que te enseñen a estimular o potenciar la evidencia, ¿de acuerdo? O sea, que te enseñen a interpretar las señales sería, por ejemplo, hacerte un curso de leer los rasgos faciales o el lenguaje corporal. Ahí te estarían enseñando un curso para interpretar señales. Otra cosa diferente, como digo, es que te enseñen a desarrollar la evidencia con diferentes tipos de ejercicios de manejo de energías o de concentración o de relajación o de poner atención a determinadas cosas, meditación, etcétera, etcétera. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, que tú desarrolles esa capacidad de percibir, ¿no? No quiere decir que hayas aprendido justamente a leer ese tipo de señales como tal, pero sin saber cómo, tú vas a ser capaz de interpretarlos. Pues eso sería la clarividencia, ¿no? La evidencia sería como un grado menor y la clarividencia sería un grado más elevado. Cuando esto además le añadimos la facultad de oír personas o cosas, entes, entidades que no están aquí físicamente, aparentemente, que no son visibles, que no están en este lugar. No es oír un ruido que está muy bajito y que otra persona puede oír o con determinado aparato puedo registrar, no. Se trataría de oír cosas que teóricamente no están en este plano, ¿no? En este plano, en este lugar, espacio-tiempo, en esta dimensión. Por ejemplo, pues oír a un desencarnado, una persona que haya fallecido y que esté aquí su cuerpo energético y que sea capaz de hablarte ese cuerpo, ¿no? Y tú seas capaz de oírlo. A lo mejor no lo puedes ver, pero sí lo oyes, ¿no? Como a mí me sucede a veces, que a veces oigo, otras veces veo, otras veces oigo y veo, otras veces ni veo ni oigo, ¿no? Pues entonces, esto sería una capacidad que se llamaría la clariaudiencia. Si además lo sumamos, ¿no?, a la evidencia, pues podemos ser clariaudiente y clarividente. Si además yo tengo la capacidad de interactuar con estos seres concretamente desencarnados, podemos decir que soy medium, ¿no? Podríamos decir que somos medium, una persona que tiene la capacidad de interactuar con seres que han dejado este plano físico. Un medium es el medio que interactúa, es el canal, el que sirve de medio como el intérprete entre una realidad y otra, ¿no? Como el nexo de unión entre las dos realidades, es el medio que te facilita hacer, ¿no? Por eso es el medium, el que está en medio de las dos realidades y que es capaz de dar mensajes de una a otra y tener esa interacción entre ambas partes. Este medium normalmente lo que hace es interactuar, como digo, con esos entes desencarnados. Concretamente se suele acotar a ese término, ¿no?, de que son personas que pueden contactar con los seres desencarnados que ya no están en este plano físico, pero que sí que han estado, ¿no? Es decir, con seres queridos o no, personas que han fallecido ya, pero también puede ser alguien que perciba otras realidades y seres de otras realidades. También sería un medium aquel, por ejemplo, que es capaz de interactuar con otras entidades que sean, por ejemplo, vamos a poner un caso más escabroso, demoníacas, ¿no? Y que esa entidad incorpore en ese medio, ¿no? En ese caso también sería el medio y es capaz de luego esa persona hacer que ese ser vuelva a salir de sí, ¿no? Desincorporar a ese ser, expulsarlo, vamos a decir, y seguir manteniendo su vida y su personalidad sin que eso le afecte a nivel ni cognitivo, ni personal, etcétera, etcétera. Es decir, simplemente es temporal, yo me presto para hacer de medio, como hacer de intérprete entre las dos cosas, dejo que este ser se exprese mediante mí, pueden ser con incorporaciones o sin, puede haber los dos medios, simplemente yo hablo con el ser y te doy el mensaje y estoy de intérprete, o puedo permitir que ese ser incorpore
en mí y que hable a través de mí físicamente hablando, ¿no? En un medio tendría un poquito las dos capacidades, las dos facultades. Algunos tienen las dos, algunos solo tienen una. Algunos es espontáneo y no lo pueden controlar, y otros sí que lo pueden controlar y hacerlo a voluntad, ¿no? Entonces, claro, cuando más desarrollada esta capacidad, más fina está y más la controlo, vamos a decir que más alto grado tengo dentro de del rango en el que se ocupe o el que nos ocupe en cada uno de los ítems, ¿no? Tendríamos también la empatía. Los empáticos es una categoría muy curiosa, ¿no? Porque un empático es una persona, ay, es que eres muy empático, ¿no? Que tú tienes capacidad enseguida de empatizar con los demás. Enseguida puedes comprender al otro, entender cómo se siente. Bien, esto sería como a nivel coloquial, a nivel de nuestro día a día, lo que nosotros solemos percibir y utilizar en nuestro día a día. Pero un empático, psíquicamente hablando, llevaría este grado de interacción al máximo. Es decir, un empático siente como suyas las emociones de los demás, muchas veces no sabe distinguir lo que es suyo de lo que es del otro, y además el empático muchas veces no es capaz de controlar esto y se lleva como consigo como la facultad de absorber un poquito la porquería, la tristeza, el dolor del otro y hacerlo suyo, ¿no? Porque como soy capaz de sentirlo tan profundamente, soy capaz de sentirlo yo como si yo fuese esa persona, pues esa empatía, por un lado, me hace como traerme a casa el problema, ¿no? Hacerlo mío ese problema, esa situación, esa emoción, lo que sea. Cuando es algo positivo viene muy bien, porque claro, qué divertido, que estamos todos, aquí todos nos reímos, todos lo pasamos bien y es estupendo. Pero cuando es algo duro, algo pesado, es una emoción de tristeza profunda, es un dolor profundo, etcétera, etcétera, muchas veces el empático se queda afectado y se queda como con la energía baja porque te baja la vibración, ¿no? Al precisamente empatizar, válgase la redundancia, con ese estado de ánimo de esa persona. Entonces te puede afectar muchas veces esa energía, esa situación o esas emociones que esa persona está viviendo en ese instante. El empático tiene el nivel superior, vamos a decir, que es la clariempatía, que es ya la definición exacta de cómo esa persona se siente pelo por pelo, señal por señal, instante por instante, y que además vas a ser capaz de percibirlo, lo tengas al lado o esté lejos, ¿no? Y vas a tener esa capacidad de percibir eso con un detalle cada vez más y muy, muy intensamente. No solo es algo como que yo lo siento, yo lo sé y sí, sino que es muy intenso, ¿no? Muchas veces son capaces de sentirlo incluso más intenso de lo que la persona está propiamente sintiendo, ¿no? Es como si fueran un amplificador de esas emociones. Y dentro de esta categoría está la clarisentencia, que suena un nombre rarito, ¿no? Entonces, el clarisintiente sería el que tiene la capacidad de esta empatía a un grado extremo, sería el grado extremo mayor de la empatía, y no solo es capaz de detectar el estado de ánimo, sino es capaz de sentir pensamientos, de sentir la energía del lugar, de sentir si ese lugar es positivo, es negativo, si esa persona viene con buenas, malas intenciones. Es decir, es como que tiene toda la capacidad perceptiva a flor de piel, a nivel empático, en el sentido de que lo puede percibir en sí y lo sientes visceralmente. Yo siento, como decía, yo os digo muchas veces, utilizo esta frase, me ha hecho gracia porque hoy, tratando de buscar las definiciones, ¿no?, para ser lo más precisa posible y no poner nada así como que no toque, ¿no?, que no sea lo que es realmente, decía que se siente en los intestinos, ¿no?, en las tripas. Y yo digo, mira, aquí tenemos la frase de Yolanda, ¿no? Escucha tus tripas. ¿Qué te dicen tus tripas? Pues bien, vamos a decir que el clarisintiente, una de las características típicas que tiene es que lo sienten las tripas, ¿no? Que sus tripas le dicen lo que va a pasar a un nivel extremo. Esto no solo me pasa a mí, ¿vale? No solo le pasa al clarisintiente, esto le pasa a todo el mundo. Es una frase, además son frases que hay ya en
en el refranero popular en todos los países tenemos frases de, ay, me muero de la risa, se meó de miedo, hay frases típicas, tengo un nudo en el estómago, me han dado una puñalada trapera, porque todas estas frases hechas que parecen así, como que no tienen nada que ver con la historia, nos están hablando justamente de estas percepciones extrasensoriales. Y si están tan acotadas y tan definidas en nuestro refranero y nos han llegado hasta el día de hoy, es precisamente porque no solo una persona lo sentía, sino que era algo del dominio común, era algo que se compartía, que todo el mundo podía percibir, sentir, ¿no? Y que de esa manera, de esa forma, se expresaba porque realmente era lo que se estaba percibiendo como tal. No solo una persona, sino que el otro también lo podía comprender, lo podía entender, porque también le pasaba. Entonces, estas frases hechas vienen de estas cosas que os estoy comentando, que aparentemente solo, según nos cuenta Marvel y otras, ¿cómo son los otros? Los de Marvel. Y los de DC. Y los de DC, como dice él, que te se empapa todas, que solo pueden hacer superhéroes. Pues no, aquí los superhéroes somos todos. Lo que pasa es que nos han dicho, nos han contado un cuento para que nos creamos que no es así y que solo es Superman, el Hombre Araña y todos esos que Luis se lo sabe muy bien todos, pero que no es así, que las capacidades en mayor o menor medida evidentemente varían los grados, pero las tenemos todos, ¿vale? O sea, que no hace falta que una araña te pique, ¿no? No, ni que caiga kriptonita del cielo. No es necesaria ni la araña, ni la kriptonita, ni nada de eso. Vale. A ver, yo todavía no me he subido por las paredes, no he llegado a ese extremo, pero igual cualquier día lo intento. y sí, hay muchas capacidades que mencionan en estas películas, ¿no? Que realmente tenemos todos como tal. No es algo que tienen 4 elegidos, ¿no? O que les han metido un suero específico y demás, que esa es otra que nos quieren meter ahí. A ver si nos meten la botellita con el suero y nos transforman en biorobots andantes, ¿no? Más que nos quieren robotizar más de lo que ya estamos y que nos creamos ese cuento para que realmente nos la traguemos así sin pelar, ¿no? Y que tú mate esto, ¿no? Si es que las capacidades las tenemos, lo que pasa es que te están diciendo que no y tú lo has creído. Y como ahí te lo ponen todo muy exagerado además, ¿no? Te lo ponen todo como a un nivel muy extremo, pues cuando tú ves aquí, yo digo, oh, aquí, claro, yo al lado de ese no soy nada, ¿no? Y te vas comparando con estos seres, ¿no? Sobrehumanos prácticamente, ¿no? Estos superhéroes, y te crees que, claro, que tú nunca vas a llegar. Pero es que eso no es tan así como lo ponen ahí. La cosa es diferente, es lo mismo, pero lo disfrazan para que tú no lo reconozcas cuando lo tengas aquí, cuando tú lo estés sintiendo, cuando a ti te esté pasando y cuando tú lo estés haciendo, ¿vale? Entonces, como decía, este clarisintiente sería como esa capacidad de percibir todo, pensamientos, sensaciones. Es lo típico que, por ejemplo, muchas veces dicen las mamás es muy típico que tienen un hijo, a mí me pasa mucho, y oye, a mi hijo le pasa algo, ¿no? Lo llamas y sí, no te preocupes, que tu hijo está en el estado en el que tú estás diciendo y no sabes por qué, cómo lo sabes. A mí mi hijo me decía, pero a ver, mamá, ¿quién te ha contado eso? ¿Tú cómo lo sabes? Pues yo sé que te has peleado, que te ha pasado esto, que te ha pasado aquello, que has tenido un disgusto, que has tenido... ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? Me cago en porque ¿quién te ha dicho eso? Ya han venido los chivatos, ¿quién te lo ha dicho? Yo le digo, a mí me lo dicen los de arriba, le digo yo, ¿no? Y el otro ya cuando ya le ha porfiado en algo y le digo, oye, esto, y me dice que no, mamá, que no. Si no te lo crees, pregunta solo a los de arriba. O sea que ya él ya me comenta esto, ¿no? O a veces que tiene alguna duda también me dice, pregúntalo a los de arriba, pregúntale a tus amigos y que te digan esto, ¿no? Entonces viene a mí y yo se lo cuento. Yo vivo más arriba que ella. Sí, está en el primero y yo estoy en el bajo. 1,85 m, 1,60 m, ya lo podéis ver. Claro. Entonces ahí estamos todos. Total, que esta percepción, como digo, la tenemos todos. Es muy típico en las madres, que las madres estamos muy conectadas a nuestros hijos, ¿no? Los papás también, pero es algo más típico en la mamá porque la mamá es más emocional. Las mujeres somos generalmente, no es todo el 100% evidentemente, pero generalmente la mujer es muy emocional y tenemos como esta capacidad empática más desarrollada que los hombres en la mayor parte de los casos. Aunque también hay hombres, como no, muy empáticos y que tienen estas capacidades muy desarrolladas. Y es una capacidad además que es muy común
es muy frecuente, aunque no os lo parezca, quizá no un grado máximo, pero sí lo es. Lo que pasa es que, como digo, aprendemos a dejar de prestarle atención y dejamos de atenderla y, por lo tanto, pues acaba por, vamos a decir, desaparecer o quedarse anulada, ¿no? Después tenemos la precognición. La precognición es como la habilidad de determinar diferentes sucesos que van a suceder en un momento dado, pero es como algo puntual. He tenido un presentimiento, eso sería la precognición. Me ha llegado esa parte, esa corazonada, vamos a decir, ¿no? Me llega o una imagen, o una sensación, o un pensamiento, no pueden ser diferentes cosas que yo interpreto de que va a suceder este hecho, aquel o el otro, antes de que suceda. Eso sería la capacidad de la precognición. Después también tenemos la... no, perdón, os estoy diciendo la precognición. La precognición es ser capaz de leer el futuro, ¿vale? La premonición sería la capacidad de percibir algo puntualmente, como una corazonada. Tengo esa sensación puntualmente de que esto va a suceder y a veces pues no sucede más esa corazonada hasta que pasan unos años y vuelve a tener otra vez una premonición. Pero son cosas que habitualmente todos hemos tenido, mayor o menor grado. La gran mayor parte de las personas, si tú les preguntas, la gran mayor parte han tenido alguna premonición en algún momento, una corazonada de que ha sucedido algo o va a suceder algo en un momento determinado. Después tenemos como decía, la precognición, que sería la habilidad de predecir ya como de forma más habitual las cosas que van a suceder, ¿no? Que todavía no se han dado, pero que van a suceder. Hechos, situaciones que se van a dar en un futuro y que todavía no han sido. Y que no son cosas que sean deducibles, es decir, no es una precognición que yo deduzca que después de acabar el vídeo Luis se va a ir a la cocina y vamos a cenar. Eso no es una precognición porque es un razonamiento lógico, ¿no? Sino tiene que ser algo como que se sale fuera de los cánones que tú realmente no tienes por qué conocer, no tienes por qué saber y se escapa a la deducción lógica, ¿no? Y la retrocognición sería eso mismo, pero aplicado a eventos del pasado. Es decir, tener la capacidad de adivinar cosas que han sucedido en tu vida. Esta es menos frecuente que la premonición. La precognición y la premonición a futuro normalmente son más frecuentes que la retrocognición. Es ser capaz de leer el pasado. Es más difícil, curiosamente, leer el pasado, cuando en teoría es algo que ya ha sucedido y deberíamos de poder leerlo en el campo de la persona, pero cuesta más eso que tener la capacidad de leer el futuro, ¿no? De percibir eso que va a suceder. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos la visión remota, ¿no? Tener la capacidad de visión remota, que es estando yo aquí ser capaz de percibir lo que está percibiendo y viendo otra persona que está en otro lugar o lo que está sucediendo en un lugar concreto. Esto es una proyección de nuestra conciencia, de nuestra psique a un lugar determinado y ser capaz de leer el lugar, de ver lo que está pasando, incluso de escribir ese lugar o lo que fulanito, menganito, sotanito está sucediéndole en ese momento, están experimentando en ese momento y ser capaz de percibirlo en ti, ¿no? De saber lo que está sucediendo en ese instante. También tenemos la visión de percepción de 360 grados. Es decir, esto sería la capacidad de ver, no con los ojos físicos, evidentemente, sino con ese ojo de la conciencia que decíamos antes, que está ubicada fuera de nuestro cuerpo físico y que desde un mismo lugar y sin moverte, tú eres capaz de estar viendo lo que hay delante de ti, lo que hay a los lados de ti, incluso lo que hay detrás de ti. Y eres capaz de verlo y no solo verlo, sino percibirlo, sentirlo. Tener esa capacidad de percepción, ¿no? De todo el entorno que te está envolviendo, tanto delante como en el lugar en el que se encuentre, arriba, abajo, delante y detrás. Bueno, luego tenemos las típicas de las películas, que sería la capacidad de invisibilidad, que la capacidad de invisibilidad no sería tanto el hacerte transparente en sí para que no te vean, sino la capacidad de no ser visto por los demás. Es decir, no se trata tanto de que yo me haga invisible, de que yo me vuelva transparente, ¿no? Y que no haya un ojo humano que me pueda detectar, sino la capacidad de influir
en el entorno o en la luz que se refleja para hacer una ilusión de que yo no existo, de que yo no soy visible al otro, ¿no? El ojo del otro no me puede ver, pero no porque yo no sea visible como tal, transparente, sino porque he interferido su capacidad de percibirme de algún modo, bien sea por la reflexión de la luz, porque manipule esa reflexión de la luz, ¿no? El reflejo y esa incidencia de la luz que hace que nuestros ojos sean capaces de ver, sino o bien por que yo actúo sobre la mente del otro de manera que me vuelvo, en cierto sentido, invisible a esa persona. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La transfiguración, también muy típica en las películas, ¿no? Y que nos están constantemente diciendo con los reptilianos, ¿no? Que son cambiantes, que se pueden transfigurar, ¿no? Esta también puede ser las dos cosas, o bien puede ser una parte en la que yo tendría la capacidad de transfigurarme físicamente y moldear mi físico, que estaría dentro de la otra parte, ¿no? De la kinesis que decía antes, interactuando en mi cuerpo y generando un cambio físico en mí, o bien yo puedo influir en la mente del otro para que crea ver algo que no está viendo realmente, ¿no? Para que me vea del modo que yo quiero que me vea. Pero yo realmente sigo teniendo el mismo aspecto. Es el otro el que me ve diferente o el que cree verme diferente, ¿no? Estas habilidades ya son menos frecuentes, aunque la invisibilidad era uno de los artes que cultivaban los ninjas, ¿no? Los ninjas tenían ciertas técnicas para ser invisibles a los ojos de los demás. Y no es que desapareciesen físicamente, que tenían la habilidad de confundirse en el entorno, ¿no? De ser algo que quedaba como oculto a la mirada del observador, vamos a decir, ¿no? Quedaban como camuflados dentro del entorno de manera que, aunque estuvieran allí, nadie los percibía, ¿no? Eran invisibles, y lo digo entre comillas. Después tenemos también la capacidad de la psicometría. La psicometría es la capacidad de leer la energía de los objetos, de las cosas. Es el típico vidente que coge, le dan un objeto, ¿no? Y dicen, es que fulanito se ha perdido, le dan una prenda de la persona y cogen la prenda, la tocan o la huelen o simplemente conectan con la energía de esa prenda y sienten la prenda y con ese testigo de esa energía es capaz de seguir el rastro de esa persona y determinar dónde está, ¿no? Puede ubicar a la persona, dónde está esa persona, dónde encontrarla, qué está haciendo en este momento, o leer, por ejemplo, la energía de un lugar determinado. Tú pones la mano en una pared, en una piedra, en un objeto y saber lo que ha pasado, porque hay una memoria ahí grabada, como si fuese una película, que te permite leer los hechos que han sucedido, ¿no? Porque todo al final no deja de ser energía, no deja de ser vibración, información, luz, y sería la capacidad de leer esta información. ¿Qué más? ¿Qué más? Tendríamos la neumatografía, que sería la capacidad de la escritura automática. Es decir, yo conecto con cierta entidad, pongo un papelito y me pongo aquí relajada y dejo mi mano escribir. Y entonces voy a empezar a escribir muchas. Al principio es como más lento y más farragoso, pero al final llega un momento en el que escribes muy rápidamente, claro, y verdaderas parrafadas largas, quiero decir, puedes tener mediante forma de trabajar, pues obtener verdaderos mensajes que son largos y coherentes y que muchas veces escapan a la lógica de la persona, ¿no? Sería esa capacidad de percibir eso, ¿no? O de realizarlo. Esta la tiene mucha gente o la ejecuta mucha gente o la practica mucha gente y es algo frecuente, ¿no? En los entornos en los que se trabajan estas, vamos a decir, facultades, ¿no? Y después tenemos una muy curiosa y que se da muchas veces, que es el omnilingüismo. Es decir, es la capacidad de hablar, entender, leer, escribir en lenguas que no has aprendido nunca, ¿no? Esa mola mucho, la escuché de ti. Esa mola mucho. Esa estaría muy bien tenerla para cuando vamos de viaje, ¿verdad? Sería fantástica y sería el sueño de todo viajero, ¿no? Desde luego, porque sería una cosa, vamos, fantástica. Tú imagínate que tú llegas a un sitio y eres capaz de entender todo lo que te dicen y no solo entender, sino hacerte entender sin haber estudiado su lengua, sin haberla aprendido. Sería una cosa fantástica. Desde luego, Luis y yo íbamos a disfrutar
bastante, ¿no? Porque nos facilitaría mucho la comunicación, sobre todo con el inglés, que lo tenemos los dos. Pero esta facultad tú la tienes, tú por la noche hablas en otros idiomas. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué? En egipcio, por ejemplo. Yo hablo en egipcio por la noche. Tipo Anubis, sí. Es nuevo esto, ¿eh? Me estoy enterando ahora. O sea que aquí el caballero está de cachondeo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pues no hablo que yo sepa, todavía no me he dado por hablar en otras lenguas. Sí que es verdad que hay veces... En arameo también has hablado alguna vez. Yo. Y en sánscrito, de noche, durmiendo. Yo. Sí. Pues grábame, porque eso no me lo puedo yo perder, ¿eh? Esto no... En el próximo vídeo se lo ponemos aquí al audiente. Hombre, yo te los puedo poner, pero no entiendo lo que dices. Pues es... No hay caso, ¿eh? No hay caso que está en la que hoy... Pero bueno, sí, sería la capacidad de hablar en otras lenguas. Es cierto que hay veces en el que es como sintonizar un dial. Tú llegas a un lugar y hay personas que están hablando, tú no entiendes el idioma, no sabes de qué, pero no sabes cómo entras en una frecuencia que es como sintonizar un dial en la conciencia, ¿no? En el que eres capaz de entender lo que te están diciendo. Pero si tú hablas, vas a hablar en tu idioma y a lo mejor el otro es capaz de entenderte también, porque ha sintonizado ese mismo dial. Estamos como como si hubiéramos establecido una conexión en un lugar, en una frecuencia fuera de lo que serían las lenguas. Pero en este caso no estás cambiando el idioma. Es decir, tú no cambias el modo de expresión. Tú vas a seguir hablando, en este caso yo, por ejemplo, en español, pero el otro va a poder entenderme y el otro a lo mejor sigue hablando en inglés y yo voy a poder entenderlo. No sabemos por qué, pasa puntualmente. Esto sí que nos ha sucedido a Luis y a mí. En diferentes ocasiones, es como que entras en un estado de conciencia en el que la información la recibes de otro modo, yo creo que es más bien a nivel telepático, pero no cambia el idioma. Como digo, esto no sería el tema que os estaba comentando, ¿no? Este es el tema que yo os decía ahora, sería la capacidad de hablar en otros idiomas, verbalmente, pronunciarlos, leerlos, escribirlos, sin haberlos aprendido, ¿vale? O sea, el omnilingüismo, no sería esta. Sería otra. El omnilingüismo no tiene que ver con Salvador Freixedo y la granja humana. Omni. No. Omni es de presencia en todos lados. Es decir, entonces yo tengo presencia de todas las lenguas en mí. No, Luis, no confundas, por favor, que después la gente se nos vuelve loca. Y después tenemos la omnisciencia. La omnisciencia es la capacidad de tener, vamos a decir, en ti todas las ciencias o capacidad de saber ciencia sin haberla estudiado, sin haberla aprendido, de cualquier tema, de cualquier situación, de cualquier hecho, de cualquier cosa que te afecte, ¿no? O que haya, que quieras determinar, que quieras buscar. Es como tener acceso a todos los datos, como si tuvieras acceso al código fuente de todo el universo, ¿no? Y ahí tienes toda la información concentrada y tú la puedes leer. Este tema puedes tenerlo en pequeños grados, es decir, tú puedes tener esta facultad desarrollada en determinadas áreas o en pequeños momentos en los que te van llegando paquetes de información y no ser total, pero vamos a decir que sería el mismo tipo de capacidad. Esto se le achaca, esta capacidad se le achaca generalmente o se hace concerniente a los dioses, ¿no? Los dioses se dice que son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, etcétera, etcétera. Tienen todos los ovnis allí con ellos. Igual estos sí venían de Freixedo. Y sería como esta capacidad, ¿no? De estar pues en todos los lados, saberlo todo, de tener todo el poder completo, etcétera, etcétera, sin ninguna restricción. Pero también podemos decir que tenemos nosotros estas capacidades en pequeño grado. Tenemos los poderes no omni, es decir, no total, pero tenemos una pequeña parte. Tenemos la capacidad de la omnipresencia no total, pero sí que nos podemos desplazar, por ejemplo, y bilocarnos, no todos, pero algunas personas hay la capacidad de bilocación, pueden estar en 2 o más lugares al mismo tiempo. Luis va a comentar algo. No, yo estoy como Dios en todas partes, siempre, porque... Yo estaba bilocado ahí en... Estoy aquí haciendo de comer, haciendo la cama, preparando el vídeo, estoy así. Estaba en la Edad Media yo ahí con los reyes disfrutando hasta que volví aquí. No hablamos de tiempo, aquí hablamos de ubicación, de lugar. Es decir, tú puedes estar aquí en casa con tus padres y en México, por decir algo, en el Caribe.
que está loco por ir Luis en el Caribe ahora. Tú ya sabes que esa facultad la tengo innata. La tiene innata. Él O está sea, en todas partes yo como yo. Yo ya me he Sí, equivocado sí. alguna vez. Después también tendríamos la capacidad de visión nocturna, que sería la capacidad, pues eso, de ver sin luz, ¿no? O con una luz muy, muy, muy tenue, tan tenue que ningún otro ser sería capaz de ver, pero hay una capacidad de ver que sería como una especie de escáner o de lectura de infrarrojos, ¿no? Que algunas personas tienen desarrolladas. Algunas personas, aunque no os parezca real, los hay casos que sí. Luis está aquí. Y después tenemos la hiperosmia, que curiosamente, lo dices por mí, pues cuando salgo por la casa en oscuras total, ¿no? Sí, hago lo que quiero y luego vuelvo. Después tenemos la hiperosmia. La hiperosmia es la sensibilidad extrema del olfato. Está catalogada como una enfermedad o como una patología o como un conflicto físico. Fijaos. Esa chunga de tener. Que es una capacidad. ¿Por qué? Porque esa la tiene el demonio. Hueles a pedo todo el día. Ya. Entonces, esta hiperosmia es como un olfato muy, muy extremo, muy, muy afinado, que no sería tanto como un olfato muy fino a nivel físico solo, sino que serían capaces de oler ciertas cosas que aparentemente no están ahí o ciertos seres que aparentemente no están ahí, ¿no? Ser capaz de oler un desencarnado, tener la capacidad de oler de otros seres, vamos a decir, angélicos. Cuando hay determinadas presencias, a veces huele a incienso, a rosas, ¿no? Y esto me lo habéis comentado muchos de vosotros, ¿no? Que tenéis la capacidad de oler, o que habéis olido, es que olía a rosa, es que olía a incienso. Yo cuando viene el coche huele a incienso, malo. Presta atención porque es un aviso de peligro, ¿no? En mi caso, porque cada vez que me ha sucedido esto, ha habido como muy cerquita un fallo de que algo, bueno, estamos a punto de dárnosla, ¿no? Y me ha pasado como en 3 o 4 ocasiones, y las 3 o 4 ocasiones justamente antes ha venido un olor fuerte a incienso y no ha sucedido nada, simplemente ha sido el susto, pero es como entre un aviso y como que hay una presencia a la vez ahí, en mi caso, por ejemplo, cuidándote para que no suceda nada, ¿no? Que una presencia protectora en este caso, ¿no? Y el olor a rosas también lo he percibido muchas veces en presencia de ciertas entidades o seres espiritualmente de vibración alta, ¿no? Vamos a decir, de una vibración alta. Entonces también me ha sucedido tener esto. Pero esto no me ha pasado solo a mí, me lo habéis comentado muchos de vosotros. Y ahora vamos a la interacción de nosotros con el físico, ¿no? Con esa capacidad de interactuar en el entorno. Aquí tenemos las kinesis, muchas kinesis. Kinesis, la psicoquinesis o telequinesis sería la capacidad de mover cosas con el poder de la mente, ¿no? Y dentro de estas kinesis, de esta capacidad de mover cosas, tenemos la piroquinesis, que sería la capacidad de interactuar con el fuego, o de generar fuego, o de mover el fuego, o de controlar el fuego. La atmoquinesis, que sería la capacidad de manejar el clima, generar eventos climáticos diferentes. Por ejemplo, que esté el día soleado y que se desencadene una tormenta o un vendaval o incluso un huracán o un tornado, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso que sea al revés, que haya una tormenta y que de repente se limpie el cielo y salga un sol brillante, radiante. También tendríamos la hidroquinesis, que sería la capacidad de manejar el agua. Sí, pero es rapidito. Luis está aquí leyendo y diciendo, Dios mío, esto no se acaba nunca. Ya estoy terminando, por eso he dicho que mejor en otro más seguíamos. Está echándose las manos a la cabeza. No me traiga, que te tardo más. Entonces la hidroquinesis sería la capacidad de manejar el agua. El agua y generar con ella, por ejemplo, también puedes generar un tornado con el agua, una tormenta, etcétera, etcétera. Entraría dentro de la hidroquinesis. La aeroquinesis sería la capacidad de controlar los 4 vientos. A Luis le voy a dar un bocado. Sería la capacidad de controlar los 4 vientos. Esta oreja lo hago. Dentro de estos 4 vientos también podíamos encontrar la capacidad de generar vendavales o de parar esos vendavales o generar huracanes, etcétera, etcétera. La bioquinesis. Esta le va a gustar a Luis. Es la capacidad de controlar el ADN o el tejido viviente. Es decir, generar cambios en el ADN tuyo o de los demás. Como que pone un ejemplo.
pues, cambios en tu ADN, activar o desactivar partes de tu volverme ADN. invisible, transmutar a otros planetas. El ADN, Luis, el vale. ADN, cariño. El Eso te ADN. decía, me convierto en cerdo, aunque... Volverte rubio alto con los ojos azules, sí. Vale. Eso. O sea, no es que no me entendía muy Y bien. en el tejido viviente, ¿no? Pero eso lo puedes hacer tanto en ti como en otro, teóricamente. El que lo puede hacer. Yo ahí no he llegado, ¿eh? No, yo llevo tratando de crecer ya unos pocos años y sigo con el 1,5 metros, como digo yo, o sea que no... La cronoquinesis, la capacidad de controlar el tiempo. A mí esta me sería muy, muy útil. No la tengo, me gustaría poder controlar el tiempo del reloj, me refiero, ¿no? No al clima, sino al tiempo en sí. Sería estupenda poder pararlo y decir, voy a hacer todo esto, me voy a leer todos estos libros, voy a aprender todas estas cosas y después que siga girando el reloj, pero todavía no lo he conseguido. Me gustaría esta, ¿eh? También como la de los idiomas, también me resulta muy interesante. Ya sabes, para Reyes puedes pedir estas dos, y Papá Noel. Me las pido, ¿no? Sí. Vale. La fotoquinesis sería la capacidad de controlar la luz, los fotones, incluso con esa capacidad puedes generar... Luis está partiéndose de risa. Esa la tiene Nessus, apaga y enciende farolas. No, esos serían más los electroquinéticos. Vale. O magnetoquinéticos, que tienen la capacidad de interactuar o controlar la electricidad. En este caso también tendría que ver con la electricidad a nivel de los rayos, de las tormentas, también podría tener que ver. Y la magnetoquinesis tendría que ver con los campos magnéticos, que pueden ser bien, como tú dices, a nivel de afectar a las farolas, ¿no? Campos eléctricos, o la capacidad de atracción o repulsión de ciertas personas, que esta también es algo que por lo visto está bastante extendida. Y en algunos casos, si la controlas bien y la sabes manejar bien, te daría la capacidad de levitar, porque estás jugando con los campos electromagnéticos. Igual que los coches pueden levitar ahora con estas tecnologías nuevas, pues sería la capacidad de hacer eso. Incluso esta capacidad de Superman de volar sería esa magnetoquinesis, o sea, controlar la energía magnética de los cuerpos, ¿no? Tanto de la Tierra como tuya, y generar una especie de repulsión para que te permita impulsarte y desplazarte. Pero si sales fuera del planeta la cagas. Ya no le hago caso más cuando me pongo un tema, ¿eh? Ya no le hago caso más. ¿Qué más? Tenemos aquí capacidad de manejar el sonido. Se llama audioquinesis, sonoquinesis y ecoquinesis, ¿vale? Entonces sería la capacidad de manejar y controlar el sonido. Y el teletransporte, que esta la he dejado para el final porque esta es la que quiere Luis, para teletransportarse, se la va a pedir a Reyes, es a él, a cualquier lugar del mundo, que sería la capacidad de desintegrarte, no de desplazarte, sino de desintegrarte aquí y volver a cohesionar tus células, vamos a decir, en otro lugar del planeta, mundo, tierra, espacio, no sé dónde quieres ir. Yo para Reyes siempre sin pido... ningún vehículo ni desplazamiento físico como tal. Yo siempre para Reyes pido un OVNI y un Stargate. Pero esto que estás comentando de desplazarme, bilocándome, ya lo he hecho. Hay una que no he dicho, que es la geoquinesis. Geoquinesis. Que es la capacidad de controlar la Tierra. Es el Magneto en los X-Men. La Tierra y los elementos, ¿no? En esta capacidad tú puedes hacer, por ejemplo, generar un terremoto. O pararlo. O que un volcán entre en erupción. O que haya un deslizamiento de tierras, por ejemplo. Entonces sería la capacidad de la geoquinesis. No me mires con esa cara. Tú me dijiste que yo hiciera el vídeo, ahora te aguantas. Entonces me está liando porque es largo el vídeo, es largo, que tiene mucho rato hablando porque quiere terminar ya. Y claro, está aquí chinchándome, buscándome la boca a ver si ya... Fijaros aquí, ahora lo voy a poner para que veáis la cara de bicho que tiene. Cuando habla de bicho, os está hablando de esto. Este es el bicho. Bueno, pues hasta aquí la lista de hoy. Y hay más, ¿eh? Lo que pasa es que hemos traído las más importantes, representativas, o las más que suelen salir también en las películas mucho, hacen alusión a ellas, pero que lo importante de esto es que os quedéis con la intención o con la idea de que realmente no es algo extraordinario que solo 4 contados pueden hacer, que son sobre
superhumanos, ¿no? Sino que realmente es una capacidad que tenemos todos y que se pueden desarrollar. No todas a lo mejor, pero sí que algunas de ellas seguramente si os ponéis a trabajarlo, podréis activar algunas de ellas en vosotros seguro. Y seguro que muchos de vosotros tenéis algunas ya activadas, ¿no? Entonces, tener conciencia también de que al final todo esto no estamos hablando nada más que de lo que yo hablo en los vídeos de la bruja cosmopolita, que es la magia. Que es la magia interactuar con los elementos, interactuar con esas energías y ser capaz de estar en comunión o comunicación con ellas, ¿no? Porque estas habilidades o estas facultades, los magos de verdad, teóricamente las desarrollan, las trabajan y son capaces de generar esos efectos mediante el trabajo mental y mediante el trabajo de ejercicio y de conexión y de integrar esos elementos. ¿Por qué? Porque esos elementos al final forman parte de ti, porque el único ser que existe en todo el universo eres tú. Por lo tanto, todo el universo, todo tu entorno forma parte de ti. Y si Luis forma parte de mí, yo voy a ser capaz de controlar a Luis cuando se porte mal, sobre todo dándole un cocotazo, en este caso. Y puedo manejar incluso el fuego o la luz, como en este caso está haciendo Luz, que tiene un mando aquí estupendo, está haciendo, ¿estáis viendo? Fotoquinesis. Estoy poniendo el tema cálido. Amarillo como chinos vamos a salir a este paso. Y entonces, al interactuar con todos estos elementos que forman parte de ti e integrarlos en ti como si fueran parte de tu ser, parte de tu cuerpo prácticamente, igual que puedes mover los dedos, si yo puedo mover los dedos de mi mano y puedo mover esos elementos porque también forman parte de mí, puedo generar esos efectos que os estoy diciendo, ¿no? Entonces, no es verlo todo desde lo maravilloso, extraordinario, ¿no? Sino desde esta ciencia cuántica que nos dice que todo lo que está vinculado, ¿no? Dos partículas que están vinculadas no se vuelven a desvincular jamás. Entonces, lo que ejecutas en una de ellas automáticamente sucede en la otra, aunque esté al otro lado del universo. Pues en este caso hay que saber que todas esas partículas que nos rodean, que todo esto al final que está en nuestro entorno y que forma este universo en el que vivimos, forma parte de tu ser. Por lo tanto, si tú sintonizas o entras en el estado adecuado, vas a ser capaz de mover, interactuar y controlar cada una de esas partículas. Esto es para que no me enfade y no le dé ahora un cocotazo cuando terminemos, ¿eh? O no le muerda un ojo, porque eso veremos a ver. Bueno, familia, ahora ya cuando hagamos un vídeo de psíquicos y entren, ¿no? Los psíquicos, vosotros tenéis que preguntarles en el chat. ¿Qué facultad psíquica de todas las que ha dicho Yolanda tienes? Porque claro, decir psíquico es muy fácil. Ahora, ¿cuántas hay que realmente sean las que ellos manejan? Os lo dejo ahí para cuando estemos en el Psíquicos 3. Se queda con trampa el vídeo, qué malo. No era con trampa. Bueno, familia, como vamos a, antes de pasar a las preguntas y respuestas, que como siempre os digo, hagáis las preguntas en mayúscula, pongáis el país y definéis la pregunta. En este caso del tema de hoy, del tema psíquico, pues podéis preguntar lo que queráis. Vamos a pasar un poco a las actividades, ¿no? Que tiene Yolanda. La primera que veis es el Hailey, ya lo veis aquí, ¿no? O sea, lo tenemos en todas partes, Hailey. Que por cierto veo que se me ha terminado el programa ya. Sí, a mí también se me acabó hace ya rato, lo sigo teniendo ahí, porque claro, para el pillo que de puta madre. Hombre, no, a lo mejor sí, pero es que lo tenía puesto y ya se ha terminado, pero sí. ¿Cuál es la oferta, cariño, del Hailey? Pues la oferta ahora yo os aconsejo que los que realmente estéis interesados aprovechéis esta ocasión porque después, aunque la oferta va a ser también muy buena porque el Hailey merece la pena en sí, pero ahora hay una oferta interesantísima. El precio habitual de este Hailey, del Resonance, que es en este caso el modelo que trabaja a distancia, hace la lectura del aura, hace el análisis y trabaja también con microcorrientes, esta trabaja a distancia o con los cables, vamos a decir, los programas de microcorrientes, bioresonancia, microcorrientes. Su precio normal son 2.500 euros. Ahora lo tenéis a 1.500 euros hasta que acabe este mes, hasta el día 30 de abril.
Pero ¿qué sucede? Que a partir del día 30, los que ya lo tengamos, nos lo suben a nivel profesional, con lo cual nos añaden 2 programas más que actualmente no están, que son la nutrición celular y el Advisor, que es un módulo para buscar programas específicos para determinadas patologías o conflictos, sin ningún cargo extra. Ese Resonance, el Resonance profesional, el precio a partir del 30 de abril serán 5.000 euros, no llega, pero son 4.000 y pico con los impuestos, etcétera, etcétera. No recuerdo exactamente el precio. Ahora está a 2.500 y algo. No sé tampoco el pico porque varía según también la zona, según los gastos de envío, varía un poquito, según, ¿no? Entonces son unos 1.500 euros aproximadamente el precio que tiene ahora. Esta oferta no se va a volver a repetir. Ya nos lo han dicho, no se va a volver a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, los que realmente estéis interesados, vale la pena mucho, mucho, mucho que aprovechéis la ocasión. El resto de modelos están todos al precio del modelo anterior. Es decir, si tú coges el Hailey Health Plus, vas a pagar el precio del Hailey Health. Y si coges el Hailey Health, vas a pagar el Hailey Gold. Pero aprovechad los que ya los tengáis también para actualizarlos ahora, si queréis, a Resonance, porque después no vais a poder hacerlo, ¿vale? Los que ya tenéis los Haileys de gama inferior y los que queréis actualizar a Resonance, hacerlo ahora porque después no vais a poder hacerlo. Y ahora también tenéis oferta en esas actualizaciones. Entonces, los que queréis comprarlo, yo os diría que directamente, en vez de suscribiros con el enlace y toda la historia, directamente ya me ponéis un WhatsApp o un Telegram para que os explique, porque os voy a dar la forma de operar, porque después os volvéis locos con la página, cómo se rellena, cómo... Entonces, si me ponéis un WhatsApp, yo ya os mando las explicaciones y ciertas cositas que es interesante que sepáis antes de registraros, ¿vale? ¿A dónde? Pues al WhatsApp o Telegram. Teléfono 0034 652 060777. 0034 652 060777. Y ahí, pues ahí estoy y me comentáis y yo os contento. Sobre todo, especialmente los que seáis fuera de Europa o Estados Unidos. Especialmente porque si no, no vais a poder tener acceso a esta oferta. Y la oferta dura solo hasta el día 30 de abril. ¿De acuerdo? Sé que ya estáis por la mitad, hay que correr un poquito. Sí, deciros después que los Haileys tendrán una parte, excepto este, que será el modelo profesional, todos tendrán una parte de compra, vamos a decir, y una parte de suscripción. Es decir, ahora mismo tenéis que los programas que integran, todos serán de compra. Fuera el modelo que fuera, todos serán modelos de compra. Ahora habrá una parte que será de compra y una parte de suscripción mensual. Entonces, eso, con el modelo con el Resonance, os lo vais a ahorrar. Aquí no hay suscripción mensual, a no ser que vosotros queráis coger alguno de los módulos que hay aparte que se pueden coger. Y el Hailey, porque luego me dicen, ¿qué es el Hailey? Pues es un dispositivo certificado médicamente para el tratamiento de apoyo de las patologías del dolor, de los estados emocionales alterados, como pueden ser la depresión, la ansiedad o estados de alteraciones del sueño, que sirve para muchas otras cosas más. Y si queréis más información, como digo, si me contactáis, yo os lo comento. Hemos hecho muchos vídeos explicando lo que es el Hailey, pero básicamente vale para todo tipo de terapias: salud, protección, contaminación electromagnética, animales, plantas y nuestros negocios, para hacer que se limpien y que mejoren. O sea, vale para muchas cosas. Y la casa. Para proteger la casa, limpiar la casa, o sea, todo es como, no sé, como el Señor del Anillo, vale para todo. Bueno, familia, otra cosa que os quería decir, tenéis el enlace de Aulas Pandora con Yolanda Soria, ¿no? Aulas Pandora / Yolanda Soria, que tenéis en la descripción del vídeo todos los datos de Yolanda y estos concretamente que estoy dando ahora. ¿Qué hacemos? Pues entramos a la página web donde está Aulas Pandora, podéis entrar por Aulas Pandora, ir directamente a autor y buscar Yolanda y entrar, o el enlace que os he puesto en el YouTube o en el Facebook, pues ahí le clicáis y entráis directamente. La gente que estáis en Twitch o que estáis en Instagram, pues tendréis que entrar en aulaspandora.com y por autor buscar Yolanda. Y aquí tenemos pues todos los talleres que Yolanda más o menos
Tiene el que hemos cambiado de fecha porque no había mucha gente, es que cómo manifestar con el poder de la palabra. Ha sido una lástima porque ha tocado en Semana Santa y mucha gente nos ha apuntado, pero realmente este taller es un antes y un después y si no lo hacéis, pues bueno, entiendo que ahora la gente está mal de dinero, pero si tenéis que hacer un taller, pues yo este lo recomiendo a partir de que cada uno haga lo que quiera, pero si hay un win to win, pues mejor, porque así ganamos todos. Luego, la esfera cuántica sigue estando todo el año para el que la quiera hacer, recupera tu autoestima, muy importante. Y los módulos de cómo hacer dinero, el módulo 1 y módulo 2, pues también lo tenéis ahí para los que queréis. Y los que queréis una formación, pues tenéis la formación de Creer es Crear, que también son unos cuantos módulos, la podéis hacer y esa la tenéis también todo el año para que la puedan hacer. Y para mí lo más importante, todas estas personas que no conocen a Yolanda todavía, porque los que la conocen, pues ya sabéis de qué va el tema. Ella es terapeuta. ¿La diréis terapeuta en qué? Biopsicoemocional. Trabaja con la mente de la gente. Y tiene muy buenos resultados. Le ha venido gente, tanto físicamente hablamos, de Australia, ha venido gente de Suiza, de Sudáfrica, de todas partes de América. Cuando los médicos te diagnostican algo que dicen que es crónico y que no te puedes curar, pues esta gente ha venido presencialmente aquí a Barcelona, España, muchas veces porque tienen familia, otros porque hacen un puente aéreo, pero suelen venir a quedarse unos días precisamente para hacerse la terapia con Yolanda. Pero hoy en día, como se puede hacer todo online, no hace falta hacer desplazamientos y tenéis la opción por Skype, que hace todo el mundo, y el que quiera presencial, pues también se puede hacer. Eso sí, el que sea presencial, que no sea anti-COVID, porque aquí no usamos mascarillas y cosas de esas, no nos gustan. Entonces, tiene que ser algo... O sea, un terapeuta cuando toca es terapia, punto y pelota. Y tocamos la mente con la mirada, ¿eh? Somos psíquicos. No, a pues, distancia. A distancia. Yo lo digo así porque es más fácil que así la gente lo entienda. Entonces, ¿queréis terapia con Yolanda? Pues ya sabéis. ¿Queréis formación con Yolanda con sus formaciones? Pues también. ¿Queréis el Hailey? Pues ella os va a llevar el tema de Hailey. Actualmente Yolanda se mueve más con Hailey que con terapia que con formación. Pero antes era al revés. Todo es lo que el mundo va cambiando. Va según va la cosa. Exactamente. Entonces, bueno, yo os recomiendo que si queréis estar con ella, pues a partir de ahí ya sabéis. Yo os dejo aquí los datos de contacto de ella, de su página web y ahí tenéis todo. Vamos ahora a directamente el chat. El chat. ¿Qué pasa en el chat? A ver, ¿qué pasa en el chat? Tú ya no puedes hablar. Te veo muy chiquitito. Sí, tú ya no puedes hablar, que has hablado demasiado. Ya no hablo más, calla. Ya no hablo más. Bueno, familia, ahora sí voy a empezar a buscar las famosas preguntas que han hecho y me voy a tirar para arribita a ver si encuentro alguna. Por aquí dice Raúl, Yolanda, eso lo dices tú porque tú tienes una antena, tienes una parabólica. Eso lo dijo la Nora. Eso me dijo Nora, y me moría de risa con ella porque me lo dijo con mucha gracia. Bueno, tenemos a Rafael Camacho desde México. ¿Con el Hailey han hecho alguna prueba de mandar una onda que en vez de estar dirigida a una persona esté dirigida a un colectivo y ver si hay cambio en este? Totalmente sí. Claro, con el Hailey puedes trabajar grupos. Claro. Sí, sí. Sí, eso lo he dicho. Y otra cosa que es muy curiosa de ver es con el microscopio, ¿no? Ver la muestra de la sangre antes y después del tratamiento. Coges la gotita de sangre de la persona, la miras antes al microscopio y puedes ver las células cómo están. Y le haces la terapia a la persona y coges otra muestra de sangre y la miras después y cómo han cambiado las células, que parecen dos muestras de sangre de dos personas totalmente distintas, ¿no? Esto también lo he podido ver yo, que no lo he hecho yo directamente, pero me lo ha pasado una compañera que lo ha hecho y estaba ella alucinando y alucinamos todos, ¿no? Porque es que realmente lo puedes constatar en cuestión de unos minutos, porque en realidad no son horas, quiero decir. Programa más largo viene siendo una hora. Un telescopio de fondo oscuro. Que microscopio. Microscopio de gama oscura, sí. Vale. Bueno, también de aspecto oscuro, espectro oscuro. Espectro oscuro, algo así lo llaman. No sé, los que tenéis diabetes, pues también. Os hacéis el páncreas, ¿no? Os hacéis también el hígado, que va todo en conjunto, bazopáncreas, te pinchas antes y luego te pinchas después y miras a ver cómo tienes el azúcar. Ahí tienes el cambio. Y luego que con el tiempo... Pues, o los programas que te salgan recomendados, dependiendo del caso, te hace de una manera u otra, pero sí, te lo puedes mirar antes y después del tratamiento y ver cómo cambia el nivel de azúcar. México, pregunta Vika. Descubrí que he experimentado varios de los dones que mencionaste. El de levitación ha sido el más interesante. ¿Harás un taller para continuar?
Un taller y pensaba hacer un vídeo, pero yo no sé levitar, os aviso. Que yo hasta el día de hoy no he aprendido, yo levito. No he aprendido a levitar. Con una colleja de Yolanda yo levito. Ya me gustaría, pero no he llegado a eso. Hay veces que me siento flotando, pero es solo una percepción mía, no me despego del suelo realmente. El que va a hacer en los talleres psíquicos es Adrián García, que va a entrenar a la gente para saber usar poderes psíquicos. O sea que si Yolanda no hace el taller, ya sabéis que con Adrián podéis hacerlo. Para levitar. Para levitar, no, para diferentes temas psíquicos. Por ejemplo, mover objetos, leer la mente y una serie de cosas que lo hacen muy bien. También para crear realidad, también. Pero bueno, hay cada uno que elija. Con Yolanda, el de crear realidad lo podéis hacer también, que ya lo hace bastante bien. Por aquí Sandy te dice de todo un poco, Luis, que la hemos liado. ¿Qué es lo que habéis liado? Mientras yo lo estaba mirando, ¿eh? Pues yo lo veía hasta aquí muy interesado, pero luego me repasaré el chat, a ver. Aquí. Ah, vale. ¿Alguna trastada? Laura, ¿cómo diferenciar la telepatía? Muchas veces sé lo que la gente va a hacer o decir, pero no sé si eso es clarisintencia o precognición. Vaya hombre. Pues es que pueden ser una cosa u otra, dependiendo del caso. Cuando realmente, en este caso, por lo que comentas, más bien sería la telepatía. Lo que considero que te estás refiriendo. Si es algo inmediato de alguna cosa que la persona está pensando, que va a actuar, que va a hacer... porque la telepatía no es transmitir el pensamiento, la telepatía es una información completa. Es decir, yo puedo percibir como una sensación, como una imagen y como una idea en sí, ¿de acuerdo? No es una frase, no es que Luis diga, voy a comerme un bocadillo, y yo diga, va a comerse un bocadillo. No, yo veo a Luis preparándose un bocadillo y comiéndose el bocadillo, ¿no? Entonces eso sería un poco la telepatía. La telepatía es el modo de comunicación más completo que existe, porque tiene todos los detalles. Tiene la sensación física, tiene la imagen visual y tiene el pensamiento, ¿no? La idea dentro de sí. Entonces yo creo que a eso que te estás refiriendo sería más bien la telepatía. En mi caso, la telepatía, Yolanda, es muy sencilla. Ella tiene unos pensamientos y está diciendo, mañana tengo que hacer esto, tengo que ir para allá, tengo que... Y yo escucho lo que ella está diciendo como si fuera un dial de radio, la escucha perfectamente y yo, a ver de mandarle algo telepático, se lo digo con voz y se pega el susto de su vida. O sea, le contesto, le digo, sí, mañana tienes que hacer... Pero ¿cómo me has escuchado? Si lo he dicho con la mente. Pues bueno, la estaba leyendo y esto no es broma. Esto no va así, como él dice. Él está aquí, yo estoy aquí callaica, en mi mundo, en mis cosas, y estoy con mis historias. Y él me contesta mi diálogo mental. O sea, él me dice, pues sí, pues esto, aquello y lo otro. Y yo lo miro y digo, ¿qué? Que sí, que no me has dicho esto. Yo no te he dicho nada, yo estoy aquí callaica en mi historia. ¿Y quieres dejar de leerme los pensamientos? Porque el tío te los lee y te contesta. Y se queda tan ancho. También muevo objetos y reviento objetos. También, a mí no me mires. También, aparte de telépata, bueno, tengo las dos opciones. ¿Cómo se llama? Telequinesis y telepatía. Tengo las dos, telequinesis y telepatía. Y también cuando era niño no ahora, también he hecho bilocación. Y hablar con seres de luz. Esas son las habilidades. Pues menos mal que ahora no lo hace, porque no te aguantamos de uno en uno, imagínate de dos en dos. Luego también el tema este de, que no me acuerdo cómo las se llama, trastadas. cuando veías tantas pantallas que pueden manejar muchas cosas a la vez. Telepensamiento. El telepensamiento también es una cosa que yo me he dado cuenta que también domino. No siempre, pero en un 80%. No quiere salir, pero es que para que veáis la cara de trasto que tiene. No, es que me quieren sacar en el Instagram y me niego porque es algo torcido. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero, en el vídeo que hice el domingo por la noche en el canal de Inmaculada Fernández, que algunos de vosotros, moderadores, estuvisteis allí, muchas gracias por haber estado, el compañero Lius Suria habló de un aparato que quiero enseñar. Este aparato, ya lo pone, es generador de impulsos electromagnéticos, EMP se llama, EMP, ¿vale? Y yo le pregunté por uno que ahora ya no se fabrica y no hay forma de conseguir. Yo indagué en internet porque no lo tengo, me lo quiero comprar. ¿Y para qué vale este aparato, no?
Lo he encontrado en esta página web, pero bueno, yo lo puse en Google y me salió esto. Quiero decir, tengo que buscar más, no quiere decir que me vaya a comprar este. Quiere decir que he traído este para que veáis la foto. ¿Para qué vale esto? Según Liu Surya, que ya lo ha probado y lo tiene hace años, que no es una novedad, o sea, quiere decir que esto existe hace tiempo. El tema es que esto hay que poner, para empezar, te vas a un parque a la calle donde no tengan ni nada electromagnético, o sea, nada, ni un móvil, ni una tele, ni un ordenador, porque lo estropea. Este impulso no deja de ser una carga de radiofrecuencia que te entra dentro. ¿Y para qué vale? Pues para todas estas personas que hoy en día tenéis problemas con los morguelons, con los chips y que era lo otro, ¿cómo se llama? La nanotecnología en el cuerpo, en la sangre. La robótica. Todo lo que es la nanotecnología que se ha ido metiendo en los últimos meses gracias a ciertas cositas de medicamentos y pinchacitos tan amablemente nos han ido dando y tan gustosamente, pues esta maquinita pega una descarga para derrumbar todo lo que son estos nanobots y romperlos. Pero eso tiene un problema, que cuando deshaces eso, lo dijo Liu Surya, luego tienes que utilizar por la clorela o la azuelita, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Zeolita. Zeolita, que lo tengo yo también aquí. Es decir, tenéis que hacer una limpieza de sangre de todo lo que es contaminantes, bueno, todo lo que, ¿cómo se dice? Metales pesados. Todo lo que son metales pesados. Entonces hay que hacer una limpieza con diferentes algas o piedrecitas de temas de metales pesados porque se queda en el organismo y hay que limpiarlo, ¿vale? Entonces, yo os he puesto este ejemplo aquí simplemente para que lo tengáis en cuenta porque en el vídeo de ayer lo estuvimos hablando y me pareció algo interesante. Ya sabéis que cuando hay algo interesante os lo cuento. Yo no lo he podido probar, no puedo decir si es bueno o es malo, porque no lo sé. Yolanda me decía, uy, eso da miedo, que te peguen una carga muy bestia. Pero sí que es verdad que Liu lo ha usado y él me lo recomienda y lo recomiendo en el vídeo. Entonces, yo lo he buscado y le he dicho a Yolanda, hay que comprar esto para probarlo. Pues yo te he dicho que da miedo, no, que hay que tener prudencia porque hay que ver si eso puede afectar a personas con afecciones cardíacas o... Que no tengan marcapasos y estas cositas. O epilepsias o cosas por el estilo. Personas embarazadas. Por aquí me dice Karen, yo estoy interesada, cuando lo pruebes lo puedes comentar. El problema es que cuando lo pruebes no sé si será de aquí a 6 meses porque yo no tengo nanobots. Eso hay que probarlo con alguien que realmente le hayan puesto lo que ya sabéis y que sepamos que esté mal, no que esté bien, porque estar bien tampoco tiene sentido, no va a notar nada. Y entonces es a un paciente que venga, meterle el tema y a ver qué pasa y hacer pruebas con él, básicamente. A ver, yo me fío del señor Liu, es un hombre muy mayor ya y tiene experiencia en naturópata. Quiero decir que no nos lo está diciendo una persona que es un demonio. No. Entonces yo lo probaría con alguien que realmente diga que tiene Morgellons o tiene nanorobots y haríamos la prueba con el tema. No lo digo en broma, lo quiero probar porque a mí me interesa todo tipo de tecnología que a los oscuratis no les guste. Aquí dice Nexus que como tú usas cable y eres electricista y te hace un reset rápido, igual con eso te podíamos, ¿no? Probablemente. Vamos con la siguiente pregunta, Yolanda. Sobre dar terapia, ¿también tratas animales? Quisiera saber si puedes tratar a mi gatita para que se cure o mejore. Angie de México, gracias. Hombre, con el Hailey sí pueden tratar animales también. Y con la sanación pránica también, aunque te digan que no. Pero yo no hago sanación pránica. Se hace hasta con la LNT, se puede trabajar. Y con el Reiki. Dice, ¿qué diferencia existe entre el Hailey y la máquina cuántica Escio? La antigüedad, los años, han pasado los años, muchos años. Bueno, la máquina cuántica Escio es una máquina, quiero decir, y el Hailey es un aparatito así, cuántico, que te hace el análisis de aura, etcétera, etcétera, y te da todas las capacidades a un precio bastante inferior y con un resultado quizá mayor, porque yo tenemos compañeros que tienen diferentes máquinas, entre ellas el Escio y otras por el estilo, y ha dejado de usarlas todas y está utilizando nada más que el Hailey ahora actualmente. El Hailey, lo que pasa porque es que tiene resultados buenísimos. Es la más moderna, la que tiene más programas, la que hace más cosas, el Hailey. Chiquitita, no tienes que ir cargando con un armatoste, es muy versátil. Es lo más parecido a la cama MedBed que se ha abierto en Holanda, no sabéis la noticia, en Holanda ya hay una cama MedBed en un hospital que ya la han puesto y han hecho operaciones de cerebro a través de la microfrecuencia para eliminar los tumores en el cerebro y la cama MedBed que está en Holanda está funcionando muy bien. Pues la Hailey es una mini cama MedBed en pequeñito porque hace lo mismo, trabaja las frecuencias igual. No exactamente igual, pero es lo mismo. Del mismo tipo.
Es de la misma familia, familia Medved. Las vamos a llamar las familias Medved. Van por todas partes del planeta. Bueno, vamos a bajar, preguntas. Voy a contar por Google. A ver, yo tengo el Hailey Holistic. Voy a necesitar pagar suscripción después de abril y ¿por qué ya no se podrá agregar programas? Pues, Aníbal, porque cambian todo el sistema. No, te lo voy a explicar yo, porque Yolanda nos va a explicar. Ha venido un jefe nuevo. Ha revolucionado todo el sistema. Y ha decidido que se tienen que hacer las cosas de otra manera. No te voy a contar, no, porque se me cortan el cuello. Pero sí te voy a decir que hay un cambio en todo. Y no tiene que ver ni culpa nuestra, ni culpa del antiguo Hailey, sino del que viene con nuevas cosas para revolucionar el tema. A ver, es que hay una parte del Hailey, ¿no? Que, por ejemplo, el Hailey Resonance tiene el Analytic. Es decir, el Analyze, ¿no? Que le dice, que te hace un análisis y te determina qué programas te convienen más en ese momento. Pero los otros Haileys no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos ido encontrando con el problema de que mucha gente se compraba los Haileys de gama inferior, los que no tienen la parte de trabajar a distancia, y no sabían cómo usarlo. ¿Por qué? Es muy fácil, tú te lo colocas, el programa te dice, sí, pero ¿cómo elijo el programa adecuado para mí? Pues ahora van a incluir una parte que es el programa para determinar esos patologías, o tú puedes hacerte una programación, mira, tengo este problema, y te hace una programación específica para ti, para lo que necesitas y lo que te va a servir, o para esta afección, o para este tema, y te da un protocolo determinado, ¿no? Todo esto va a favorecer un uso mejor del Hailey. Los que lo tenéis antes no vais a tener que pagar suscripción, se va a quedar como estáis, ¿no? Vais a tener el mismo estatus, pero no lo vais a poder ampliar después, no lo vais a poder subir de categoría si no lo actualizáis antes del 30 de abril. Os quedaréis como estáis, pero ya está. ¿Por qué te preguntas si el Hailey se puede conseguir en Argentina? Bueno, escríbeme y te comento cómo está el tema. Ya te explico. Vale. Otra pregunta desde Colombia, desde Facebook. Yolanda, gracias por tu información. Pregunta. Yo suelo a veces percibir los malestares de las personas y hasta que me entero paso mal rato. ¿Eso qué puedo hacer? ¿Eso qué puede ser? Ay, ¿qué puede ser? Perdón, lo he leído. Pues eso generalmente es la empatía. Eres empática. Entonces, procura para hacerte un poquito de protección energética, ¿no? Eso Luis te lo puede explicar muy bien. Cómo proteger tu aura, cómo, vamos a decirte, cómo blindarte para que esas energías no te afecten y no te afecten a ti, porque hay muchas veces que nos la quedamos y la somatizamos nosotros. Te lo digo porque yo soy de esas. A ver, entras en simbiosis con la otra persona y realmente te comes las cosas que hay. A nivel energético, la gente empática es la gente muy emocional o que tiene problemas emocionales. Pueden ser las dos cosas. O que eres muy emocional o que tienes problemas emocionales. Entonces, yo te recomiendo primero trabajar a nivel de sanación pránica o Reiki, establecer, es decir, de alguna manera poner el aura y los chakras a un nivel óptimo en el cual no tenga, vamos a decir, ese problema. Por el otro, en el lado, en el psicoemocional, con la biodescodificación también podemos llegar a lo mismo, es decir, tanto la energética como la psicoemocional. Pero sí que hay dentro de lo que es la terapia energética diferentes cosas con las que sí que puedes hacer una protección energética para no ser tan empático. Pero es que al final el ser empático no deja de ser una orden que tú digas basta de que no quieres serlo, porque nos encontramos que yo era empático, Yolanda muy empática, otras personas muy empáticos y a través de los años, a través de la terapia no podemos ser empáticos porque nos cogemos la mierda, hemos tenido que decir basta. Pero te puedes ayudar con diferentes técnicas de sanación pránica, perfectamente, las hay. Lo que pasa es que dar una clase aquí ahora mismo de sanación pránica te puedes meter en mi canal, en Luis Palacios, y verás que tengo 5 vídeos de formación de terapia energética, no deja de ser un tipo de sanación pránica o Reiki, y yo ahí doy pasos para trabajarte. En el momento que tú trabajas y tomas ciertas actividades, haces ciertas meditaciones también, ayuda a que vayas apartando lo que es ser empático para volverte, digamos, más frío para que no te afecten las cosas, ¿no? Pero eso lo puedes conseguir a través de la terapia energética. Para mí es lo que mejor ha funcionado.
Pero también es una decisión, ¿eh? Es una decisión que toma uno y dice, basta, y se acaba el tema y ahí se acaba. Puede ser empático solamente dando una orden. Por aquí Karen nos dice, Hailey es una maravilla, doy fe. Que Karen es una de nuestras moderadoras que también la tiene en la máquina. Hay varios moderadores que tienen la máquina, una es ella, es Karen. Y por lo que veo le está gustando. Sí, no, es que está teniendo resultados muy buenos, Karen. Además es una alumna avanzada, como digo yo, y que apoya mucho a los compañeros también en el grupo y tiene buenas ideas y o sea, estamos muy contentos con Karen. Eso del grupo contentos con todos, ¿eh? Pero Karen aporta mucho. Quiere decir que Rocío también aporta mucho en el grupo, ellos están ahí comentando siempre, cada uno en su medida, ¿no? Pero Karen, digamos que tiene ventaja porque como tiene formación también, ¿no? A nivel terapéutica y demás, pues coge ese conocimiento y lo aúna al otro y entonces está acompañando a muchos compañeros y sirviendo de apoyo en eso y muchas gracias, Karen. A mí me echa un cable muchas veces que estoy yo como ocupada y ella me echa un capote. Los que queréis adquirir el Hailey, que sepáis que Yolanda tiene varios grupos de Telegram y en ellos tienen la información de los vídeos, otra información en PDF, Word o texto que tiene ella ahí. Luego también a la semana se hacen vídeos de Hailey que ella os pasa los enlaces también de los compañeros, del Fran y amigos, ¿no? Que ellos están siempre por ahí haciendo cosillas. Y luego está el apartado más técnico en que entre todos los compañeros ayudan en estos grupos de Telegram y los que van entrando nuevos pues van cogiendo el conocimiento de los que ya llevan más tiempo. Pues eso, pues ahí lo tenéis. Sobre todo si alguien compra la máquina, por favor, con nuestro link que nos avise para poderlo incluir en los grupos. Porque después si no nos decís nada, no somos adivinos, no sabemos, nosotros no nos dan vuestros datos para poderos incluir. Nos los tenéis que facilitar vosotros. Entonces, contactarnos por WhatsApp o por Telegram y así os podemos incluir en el grupo. Rafael de México, cuando yo pregunto algo y en mi mente me contestan con una canción que hace referencia a esto, ¿es el inconsciente el que contesta o la fuente? Bueno, al final, dependiendo de qué, en este caso yo creo que lo que te contesta es el inconsciente que recibe información de la fuente, entonces la tiene que interpretar. ¿Y cómo la interpreta esa información? ¿En función de dónde o de qué parámetros yo interpreto esa fuente, pues esa información? En función de la info que yo tengo, de los códigos que yo tengo. Y si para ti una canción está conectada con determinada situación, determinado hecho, determinada emoción, etcétera, etcétera, pues te contesta con canciones porque es como el idioma que tú puedes más fácilmente entender o interpretar. ¿Qué más? De hecho, tengo el Hailey y estoy tratando con eso, pero no sé bien por dónde ir y qué programas poner, nos dice Morrigan. Pero tú debes de tener Morgan. un partner que debe de darte un apoyo, ¿no? Entonces, todas estas cosas se le puede preguntar al partner si tienen algunos grupos de apoyo, de formación, etcétera, etcétera. Disculpe, Yolanda, con su tratamiento ha podido mejorar personas con leucemia. Le agradecería mucho su respuesta. Yo he tenido casos de leucemia que han mejorado mucho. De hecho, entraron en remisión. Y no he tenido un caso solo, he tenido varios de este tipo. Por aquí dice Yolanda, te envía un WhatsApp, me quiero comprar el Hailey. Carmen Márquez. Muy bien. Pues más tarde te responderé o mañana, dependiendo de la hora, porque ahora ya luego vamos muy justos. Aquí las 10, tenemos que cenar las 11 mañana. Es que tenemos que ver una serie muy importante. ¿Ah, sí? No. No, hombre, hay que descansar. Mañana toca madrugón. Sí, es que mañana tenemos que ir al hospital a llevar a la niña. Tiene que ver al cardiólogo. Tiene que hacer pruebas. Y sabiendo cuando le digan al cardiólogo, el diagnóstico para poder trabajar con ellos. Sabemos cómo enchufar la Hailey. Milor, desde Colombia, pregunta, ¿cómo podemos agudizar el potencial de cualquier kinesis? ¿Habría forma de desarrollar con algún paso a paso? Esto, como hemos dicho, lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, porque hoy ya son muchos temas, pero sí, hay ejercicios en los que se puede trabajar. También tiene el método Silva, por ejemplo, que es muy conocido y que también puedes utilizarlo para trabajar en cierto sentido estas cosas. O sea que ahí puedes empezar a trabajar. Por ahí que Juanma nos dice, gracias Luis y Yoli por estar. De nada. A ti, cariño, un besote. Pásatelo pipa. Por aquí nos dice Luis, el capítulo 9 ya ha salido. Supongo que se refiere a la del... No sé si se refiere a la del Alien, la serie pues del Alien. Posiblemente.
Pues esa aplicación, con la que yo lo veo hace días que no funciona o no la actualizan. No sé si ha pasado algo raro. Preguntas, lo que se dicen preguntas no hay. De todas maneras, ya faltan 5 minutos para el final, es decir, para llegar a... No, para el final no, para las 10. Para las 10, para llegar al final de mi vídeo. Digo que son 4 horas. Resident Alien. Dice la Luz Alicia que está genial. Yo me río mucho. Con esa serie. Pues nada, si está el nuevo capítulo, hoy la buscaré. O si no, ya mañana. Nessus, mándamelo para descarga, que tú ya lo tienes por ahí. Lo tienes, mándame solo el enlace de ese capítulo, no todos los demás, que si no, no veas. 11 gigas no demasiado. También, cuando yo compartí el otro día el material que me dio Nexus en Telegram, había gente que tenía problemas para poder descargar. Pero muchas veces tenéis que pedir como un permiso, entonces Nexus os lo da y entonces podéis hacer las descargas. Pero también los que estáis en el grupo de Telegram, me refiero, en el que podéis escribir, también los que lo habéis descargado, si podéis subirlo todo por piezas, quiero decir, por PDFs o por Word. Yo es que voy a full, no tengo tiempo para tanto, os lo digo en serio, no tengo tiempo para hacer tantas cosas. Y podéis resubir el material directamente. Si tenéis tiempo y lo podéis hacer alguno de los moderadores dentro del grupo de Caja de Pandora de Telegram, el que se puede escribir, el que es un chat, pues eso, le facilitáis a los otros compañeros que no han podido descargar el tema. Pues Yolanda la veréis la semana que viene, el lunes a las 8. Los que queráis terapia con ella ya sabéis, los que queráis Hailey también y los que queráis hacer la formación o formaciones, pues las tenéis en aulaspandora.com para poder suscribiros o realmente verlo, bueno, los que queráis ver algo que ya está hecho. Luego también tenéis la tienda de pandora.com para los que queréis los beamers y otros aparatos que también tenemos en Caja de Pandora. Esa tienda tiene diferentes productos, los vamos a ampliar porque me han llegado cosas nuevas. No las digo ahora, pero ya sabéis que tenéis los productos de Hailey de Rascon, esos principales, los de ASEA. También tenéis flores de Bach y también tenéis algo de tarot de Marsella. Pero dentro de poco tengo 2 novedades más que las vamos a incluir en esa página, o sea que estaros atentos que más adelante os diremos qué cosas más vamos a incluir porque promete el tema. Se parte. Sí. Bueno, iremos incluyendo todas las cosas que sepamos que vayan funcionando y que puedan ser alguna alternativa. Pues Yolanda, despídete de tu... Pues nada, yo como siempre doy las gracias por estar ahí, por acompañarnos, por vuestro apoyo, por vuestro cariño, vuestras preguntas y a nuestras llavecitas por estar ahí siempre apoyando. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Ya nos diréis en los comentarios si os apetece una segunda parte. Y estamos pendientes. Así que nos vemos pronto. Y estos vídeos largos, nosotros al día siguiente los cortamos, los resubimos, le ponemos 1 hora y se vuelven a poner solamente lo que es el vídeo corto. O sea, es decir, no las 3 o 4 horas enteras. Pero bueno, también los resubimos al Libri, al Loveo, al iVoox, que es audio, para la gente que no quiere... o sea, en YouTube muchas veces te ponen anuncios, ¿no? Vas al iVoox, lo descargas o lo escuchas en iVoox y no hay nada. Lo digo porque hay gente que sigue el iVoox, ¿no? Y en audio pues no tiene peso. Pero en Sistema Libri o Odisei, que le han cambiado el nombre, yo tengo todos los vídeos del último año. Todo lo que está censurado está ahí. Y todos los vídeos que han tenido censura y nos han borrado, entráis en Libri, el Libri de la Caja de Pandora, en la descripción del vídeo tenéis los canales y ahí también tenéis todos los vídeos esos que ahora no se pueden ver porque, bueno, ya sabéis que están los chicos malos por ahí funcionando, los hombres de negro, están haciendo de las suyas. Familia, nos vemos. Mañana empiezo a las 5 de la tarde y acabo a las 10 de la noche. Tenemos diferentes invitados. El martes lo mismo, el miércoles lo mismo. Bueno, el martes, miércoles y jueves, pues el que quiera que entre a las 5 de la tarde y acabamos a las 10 de la noche. Y el jueves tenemos otro vídeo a las 10 de la noche con el tema de pandemia y Jaime Garrido, invitado Gabriel Silva. Nos vemos, familia. Hasta pronto.